Entrevista especial. Y nosotros continuamos con más de esta entrevista especial con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, precisamente desde aquí, desde el Parlamento. En la parte anterior hablábamos de si existe en la oposición venezolana un ánimo revanchista. No, para nada, para nada. Nosotros tenemos ánimo de cooperación. Ahora, a veces nos vemos, lamentablemente, en trance de reaccionar, porque tampoco nos podemos quedar en situación inerme, estática, para que decisiones del Poder Judicial, emboscada, anulación de diputados, etcétera, entonces nos vamos a quedar cruzados de brazos. Estamos tratando de conducirnos dentro de la más perfecta institucionalidad, pero no inermes ni indefensos. Ahora que habla de la anulación de los diputados, muchos se preguntan qué va a pasar con esos diputados representantes de Amazonas. En buen derecho, esa medida cautelar debe cesar y esos diputados deben ser restituidos al pleno ejercicio de sus funciones porque fueron electos en comicios limpios. Bueno, pero sin extremis, el gobierno, a través de su poder judicial, de su sala electoral, que por cierto, 2 de los magistrados fueron de los electos express, entre gallos y medianoche, violando todos los procedimientos el 23 de diciembre del año pasado. Si en buen derecho deberían ser restituidos, pero si le ordenan repetir las elecciones, van a ganar por más votos todavía, porque la gente en el estado de Amazonas está indignada con este atropello. Hablando acerca de las acciones futuras, de alguna manera se coló una información en la cual usted estaría dispuesto o planificando un viaje a Estados Unidos para reunión con exiliados. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto. Estoy buscando la menor oportunidad porque nosotros tenemos venezolanos adentro y venezolanos afuera. Un gentío, y sobre todo hay algunos que están afuera, la mayor parte contra su voluntad, porque fueron a buscar en el exterior la vida y el destino que lamentablemente no consiguieron aquí, y nadie los puede criticar. Pero también hay muchos que están afuera por exiliados, por razones políticas, y con ellos vamos a conversar para mantenernos tanto, que estén seguros que no nos hemos olvidado de los venezolanos que están afuera contra su voluntad, y a ellos los vamos a atender. ¿Cuándo piensa usted que pueden volver esos venezolanos a Venezuela? Bueno, nosotros estamos promoviendo la ley de amnistía, hay varios proyectos, queremos presentar un proyecto muy bien elaborado, donde estén todos los supuestos, que no tenga bache, donde no se cuele gente que no debe estar, y en eso están trabajando juristas muy calificados, académicos muy prestigiosos, profesores de Derecho Constitucional y Derecho Penal, y creo que ya en los próximos días podemos presentar el proyecto para su primera discusión. ¿Cuál sería el espíritu de esa ley? Liberar a los presos por razones políticas y permitirle a los exiliados por razones políticas que regresen a su país libres de toda culpa en plenitud de uso de sus derechos constitucionales. Se le ha visto varias veces a usted en el mercado con una lista exigiéndole que le vendan los productos. ¿Esto es una acción populista que pretende alguna intención política o esto es una práctica cotidiana? Yo he hecho toda mi vida. Yo toda la vida he hecho... Vayan a Quinta Crespo y pregúntenle a la gente, a los puesteros de Quinta Crespo, a la marchanta que me venden los tomates, a los que me venden los tubérculos, la yuca, las papas, los ñames, los ocumos, a los que me venden los aliñitos, la hierba, la albahaca, la hierbabuena, el perejil. Pregúntenle si es que yo voy ahora para que me tomen unos retratos y para darme las de popular, o si yo hago mercado en Quinta Crespo normalmente. Pregunten, por ejemplo, al paisano allá, Los Cármenes del Cementerio, no voy a decir el nombre del establecimiento para no hacer la cuña, donde he comprado habitualmente las especias árabes, los frutos secos, etcétera. Eso lo hago yo habitualmente, y en otros mercados, voy a supermercados que están en la Baruta o en el Atillo, para hacerme de las cosas que necesito. Eso lo he hecho yo toda mi vida, toda mi vida. Ahora, yo reto a que el presidente de la República o el expresidente de la Asamblea Nacional se vayan para Quinta Crespo solo sin escolta, a ver qué les pasa. Yo fui solo. Y por supuesto la gente muy contenta porque creían que ahora Henry Ramos, presidente de la Asamblea Nacional, no iba a volver acá. Bueno, y volví y lo voy a seguir haciendo porque eso es lo que yo he hecho toda mi vida. El hecho de ser circunstancialmente presidente de la Asamblea Nacional o diputado no me convierte en una persona distinta a la que he sido durante toda mi vida. Y después, y al mercado de La Guaira, que no te voy a decir cómo se llama, el mercado del pescado, donde voy un poco más distanciado, porque a veces no me alcanza el tiempo a comprar, que te digo, los mariscos, los moluscos y los pescados. Eso lo voy a seguir haciendo. ¿Qué recoge usted de ese sentir popular? ¿Qué es lo que reiterativamente le dicen esos venezolanos con los que usted se tropieza en esos escenarios? 3 problemas. Mira, eso es
arriba en cualquier sector social, en los sectores más populares, en los sectores de clase media, en los sectores de clase socioeconómicamente más beneficiados. Desabastecimiento, inflación, costo de la vida. Todos te dicen exactamente lo mismo. Todos te dicen exactamente lo mismo. Bueno, y lo revelan todas las encuestas. Aunque tú no conversaras, no hicieras interlocución permanente con la gente, te lo dicen todas las encuestas y los sondeos, te lo dicen las informaciones que aparecen en los medios. Hablando también de esas informaciones y de ese sentir cotidiano, el tema de la seguridad sigue siendo una prioridad para los venezolanos. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué propuesta hay en materia de seguridad? Mira, se están trabajando varios proyectos de ley, incluso algunos, que tienen que ver con la prevención de los policías, la seguridad social de los policías, que eso es otra cosa. Si tú no tienes elementos suficientes para combatir, y eso pasa no solamente por el equipamiento, sino por las personas que tienen que por prevención o por represión combatir el delito, tú estás muy mal. El déficit policial, pero además tienes policías muy mal pagados, policías que no tienen dotación, policías que viven en sitios plagados de delincuentes, donde prácticamente identificados como policías, llegar a su casa y salir de su casa es un milagro de sobrevivencia. Fíjate la cantidad de policías que han matado. O sea, si no atendemos a los policías, su seguridad social, su equipamiento, el número de ellos, las patrullas, etcétera, no estaremos haciendo nada. Y además, mira, entender que en todas partes el delito se combate, por una parte con prevención y educación, y por otro lado con represión. O sea, cuando se dice represión, no es que la policía va a salir a echarle tiros y a matar a cuanta persona sospechosa de ser delincuente se le aparezca, pero cuando se producen hechos de violencia, hay a veces hasta intercambio de disparos, entonces la policía no puede frente a un delincuente que tiene un fusil aparecerse con una pistola de agua. Para darle un carácter cíclico a la entrevista, ya que la estamos cerrando en la primera parte cuando hablábamos acerca de el pacto de Punto Fijo, usted decía que duró 40 años y que este gobierno iba por la mitad y le quedaba menos tiempo. Usted también dejó entrever que al gobierno le quedaba poco tiempo. Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, ¿qué mecanismos se van a activar desde la Asamblea Nacional? Hay muchos mecanismos, renuncia, enmienda constituyente, en fin, hay muchos mecanismos. Veamos en el momento, a medida que la crisis aumente o disminuye, yo creo que va a seguir aumentando, habrá que utilizar algún mecanismo constitucional, porque Venezuela como país no puede estar sometido permanentemente a la tortura de tener un régimen que se derrite y no propiciar cambio constitucional alguno. Eso por una parte.